Bienvenidos otra vez aquí en María Visión, en el programa En el Corazón de la Iglesia. Dominic Custra y Julieta Appendini, una vez más aquí con ustedes. Muchas gracias, amigos y amigas. Ayuda a la Iglesia Necesitada México y María Visión en el Corazón de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y un tema súper actual, porque yo creo que en nuestras noticias no salen demasiadas noticias sobre Irak, sobre Siria, sobre Oriente Medio, lo que está pasando realmente ahí. A veces oímos de algún bombardeo, de algún atentado, pero esto no es lo suficiente, porque la situación, sobre todo de los cristianos y de otras minorías religiosas que no son musulmanas, corren realmente un gran peligro, incluso de desaparición del cristianismo en estas zonas. Es terrible estar en estas zonas. Nosotros que hemos podido estar allá, en Irak, Siria, Líbano, todas estas zonas donde hay un bombardeo, verdaderamente uno corre riesgo, su vida corre riesgo, y sobre todo los cristianos que son minorías, los cristianos que a causa de su fe son perseguidos por los islamistas extremistas. Hoy les vamos a compartir todo esto que está pasando en el mundo. Dominic, pues tú sabes, ahora que estuvimos en esta zona de allá, estuvimos compartiendo pues con el obispo, con las religiosas. ¿Qué están haciendo por la iglesia? ¿Qué es lo que están haciendo para que la gente tenga el derecho y tenga la oportunidad de estar en sus hogares, de poder regresar a vivir donde hace 4, 5 o 6 años ellos vivían? Tenemos que entender que hay niños de 2 años que empezaron la guerra de 2, ahora tienen 6 o 7 y toda su infancia la han pasado en estos lugares verdaderamente de terror, donde solo la fe, la esperanza y el perdón son los únicos 3 elementos que los han podido hacer mantenerse siempre firmes en nombre de Dios. En el conflicto en Siria, sobre todo en Irak, no es un conflicto de 5 o 6 años, es un conflicto ya que dura más que 15 años. Más que 15 años. Aunque la guerra más determinante fue hace 5, ¿verdad? Entonces ya hablamos realmente de una generación de la gente que no conoce simplemente vivir en paz, no sabe qué significa vivir en paz. Ustedes se pueden imaginar que apenas estos 15 años, en Irak había casi 2 millones de cristianos, católicos especialmente de distintos ritos. Hoy ya no llegan a 160.000. Esto es algo preocupante porque hablamos de una tierra donde los cristianos han llegado hace 2000 años. Hace 2000 años, en el siglo I, lleva el Evangelio a estas tierras Santo Tomás Apóstol y ahora están desapareciendo. Les invito para que veamos, antes de comentar sobre la situación y hablar del gran plan que tiene nuestra fundación para estas tierras, el vídeo de Padre Luis Montes, un argentino, un misionero del Verbo Encarnado, que un poquito nos cuenta en 3-4 minutitos lo que está pasando y estaba pasando en los últimos meses, años en Irak. Usted piense que durante más de 10 años estamos hablando de un promedio de 20 atentados por día en el país. Hace poco hubo un atentado en Chile y conmocionó el país. Pues nosotros tenemos 20 atentados por día. Durante más de 10 años ya ni se habla de los atentados. Yo voy a celebrar la misa, después de la misa salgo, estoy afuera con los jóvenes, charlamos, hablamos de varias cosas. Jamás me van a decir explotaron hoy 4 bombas en la ciudad. Y no porque no explotaron 4 bombas en la ciudad. Anoche cuando chequeamos los sitios online en árabe nos damos cuenta que hubo 4 o 5 atentados. Pero ya ni se comenta, salvo que haya muerto un cristiano amigo nuestro, si no, no se comenta, porque es la vida nuestra. Es como decir, oh, ¿viste que hoy salió el sol? Es así. Esa destrucción que se produjo hizo que haya mucho resentimiento en toda una gran provincia, que es la provincia del Ámbar, que son sunitas, hacia el gobierno, porque fueron dejados de lado. Dejados de lado me refiero de modo criminal, ¿no? Hubo ciudades que estuvieron meses sin electricidad, en un país donde la temperatura supera los 55 grados centígrados. ¿Sabe la cantidad de ancianos y niños que murieron? Entonces, cuando el Estado Islámico, el Daesh, entra desde Siria, estas poblaciones les abrieron las puertas, por toda esa injusticia que había, ¿no? Y es así que en este momento tenemos una gran parte del territorio iraquí tomado por un grupo terrorista que es absolutamente extremista, que no da posibilidad a los cristianos de ni siquiera tener una casa, hay que hacerse musulmanes o los matan, ¿no? Y es lo que está viendo ahora Irak en estos momentos.
Los cristianos en Irak son un ejemplo increíble de fe en Dios, de paciencia, de perdón. O sea, no todos pueden perdonar inmediatamente, ¿no? A mí me ha pasado escuchar una señora que me decía, padre, ¿cómo va para perdonar a los del Daesh? No sé cómo hacer. Pero también me ha pasado escuchar gente que perdona absolutamente de corazón. Nos hizo famoso un videíto que nosotros tradujimos de una tal Miriam, una niña de 10 años, que le preguntaron qué haría ella con los del Daesh, un periodista egipcio, y ella dijo, yo no le haría nada, dice, y se quedó pensando así, dice, yo solamente le digo a Dios que los perdone, dice. O sea, ni siquiera es una respuesta automática, ella lo está pensando y cuenta lo que está haciendo. Bueno, eso lo vemos mucho, ¿no? La gente que perdona de todo corazón y jamás se quejan de Dios y tienen mucha fe, mucha esperanza, eso son un ejemplo para nosotros, ¿no? Miles de cristianos, miles de familias, incluso no solamente de Irak, sino también de Siria, a causa de la persecución religiosa, a causa de la violencia de parte del grupo islamista Daesh o ISIS. La gente que tenía a veces 10, 15 minutos o media hora para salir de sus casas para salvar sus vidas, Julieta. Hemos estado los dos, ¿verdad?, en los campos de refugiados, hemos estado en Erbil viendo cómo viven en las tiendas de campaña, cómo viven en los edificios que prácticamente ni están terminados de construirse, a veces sin ventanas, sin paredes. La gente sobreviviendo, familias enteras. Esto, para mí al menos, fue muy triste ver que nuestros hermanos, católicos como nosotros, viven en estas condiciones simplemente por ser cristianos. Y a pesar de todo, lo que dice el Padre Luis, saben perdonar y nunca se quejan a Dios por lo ocurrido. Sí, es terrible ver cómo varios, ellos nos dicen, tengo 3 opciones cuando sabemos que viene el ISIS a nuestros hogares y tenemos tal vez 1 hora, media hora o hasta menos tiempo para agarrar todas nuestras cosas e irnos. Tenemos 3 opciones. Una, convertirnos al musulmán. Y entonces aparentemente no sucedería nada. Esto no es tan cierto porque escuchamos varias historias en donde al menos una conocí de un cristiano que dijo, bueno, me voy un poco al estilo mexicano, me voy a hacer pasar como musulmán. Las señoras se pusieron la burka, ellas hacían como que hacían las oraciones y al final quisieron ser ejecutados y pudieron fugarse. Entonces la primera es, te conviertes al musulmán y no te va a pasar nada. La segunda es, no te conviertes al musulmán, tienes que dejar tu hogar, tienes que dejarlo todo, absolutamente todo y correr, porque si no la tercera es, tú te quedas aquí y te mato. Yo me pregunto si alguno de nosotros, pues en cosa de segundos, imagínate que de repente viniera el narcotráfico y nos dijera, te conviertes en narco o, o te vas de aquí o te mato. Sí, y tenemos a lo mejor pues media hora para eso. Pero miren, yo les voy a decir algo. Yo he vivido 10 años en las montañas aquí trabajando con indígenas en Veracruz. Conozco lo que es la situación aquí en México. Pero cuando estuve el año pasado en toda esta zona de guerra, en toda esta zona de conflicto, que además iba yo y veía pues a 3, 4 familias viviendo en un cuarto, yo decía, bueno, en México estamos más o menos por el estilo. Iba yo a otro lugar a ver algunos campos de refugiados, o iba yo a ver a lo mejor algunos lugares donde daban de comer. Yo decía, bueno, en México también hay pobreza. Pero al final hoy quiero decirles una cosa, que es a lo mejor una de mis mayores experiencias que tuve. La guerra es algo que no respeta ni ricos ni pobres. Y eso es algo que la gente está viviendo allá, ricos y pobres, gente que lo tenía todo y lo ha perdido, y gente que no tenía nada y aún así ha perdido cientos de familiares, cientos de amigos. Y bueno, Dominique, esto es una tragedia que nosotros desde México, desde donde estamos, la pregunta es, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué derechos tiene esta gente, estos cristianos que han perdido personas, han perdido familiares, han perdido sus casas, han perdido todo? Y hoy nos toca rezar por ellos, pero también actuar desde donde estamos. Sí, por lo tanto, toda la fundación, prácticamente no solamente en México, sino en todos los países donde tenemos las oficinas nacionales. 23 ya. En 23 ya hemos prácticamente apadrinado un plan, el nuevo plan Marshall,
para reconstruir Siria, para reconstruir Irak, para reconstruir los barrios cristianos, para que los cristianos puedan volver por fin a sus casas. A veces ya no existen las casas, son solamente las ruinas, pero ellos quieren volver. Hay una cosa curiosísima, cuando una familia preguntó a un sacerdote, dicen, ahí todavía nuestro barrio está en ruinas, pero el sacerdote ya ha vuelto al barrio. El cura dice, sí, ya hay un sacerdote en vuestro barrio, pues nosotros queremos también volver ahí. Si hay un sacerdote en este barrio, nuestro hogar es ahí, a su lado, ya formamos una comunidad. Por lo tanto, hay un gran, creo que, proyecto para nuestra fundación, un proyecto, yo creo que, mientras yo trabajo en la fundación, yo creo que es el proyecto más grande, más costoso de toda la historia de la fundación, reconstruir no solamente las casas, reconstruir la vida de estas personas. Pero ¿tú sabes por qué se llama el Plan Marshall? Claro que sí. Plan Marshall, y además es el nuevo Plan Marshall, porque quiero contarles que cuando viene después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y otros países justamente organizan este plan, y se trata de que todo el mundo, todos los países se unan para reconstruir, obviamente en aquel tiempo, pues reconstruir todos los países que quedaron dañados después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que la Fundación le ha puesto el nuevo Plan Marshall. Y lo más importante de esto es que la Fundación logró que todas las iglesias cristianas, grecomelquita, ortodoxa, católica y todas las minorías cristianas, que pues hay distintas conformaciones de cristianos, se unieran, y que desde un comité con profesionales y con todos los patriarcas y representantes de cada una de las iglesias pudieran lograr beneficiar a más de 10,000 familias, para que puedan retornar a sus lugares. Vivir en tu hogar es un derecho. Todos tenemos derecho de estar en nuestros lugares, y por eso hoy la Fundación ha puesto todo su esfuerzo en que la gente pueda regresar a sus lugares, más que se vaya pues de refugiado a cientos de otros lugares donde no es su lugar, donde no es su forma, donde no están sus raíces, donde no está su familia. Y hoy tú te puedes unir a ese proyecto para ser parte de esta reconstrucción y parte de poder ofrecerle a otro la oportunidad de regresar a sus lugares. Es importante, Dominique, lo que vivimos en estos lugares, las experiencias, los testimonios de muerte que nos narraron, esto que nos conmovió en el corazón, y que hoy pues tenemos que ofrecérselos a nuestros amigos para que entiendan por qué es tan importante desde tantos kilómetros lejos, más de 15,000 kilómetros, probablemente 20,000. Hoy México tiene que unirse a la reconstrucción de la comunidad de Irak. Es curioso que una de las coordinadoras de todo el Plan Marshall, nuevo Plan Marshall para reconstruir la vida de los cristianos en Oriente Medio, en Siria y en Irak, es una mexicana, Marcela Szymański, que trabaja para la Fundación y nos representa ante el Parlamento Europeo. Ahora estaba de vacaciones aquí en México, así que pudimos acercarnos a su casa y entrevistarla. ¿Qué nos cuenta sobre el Plan Marshall? Ayuda a la iglesia necesitada, en tanto que el mayor donador de ayuda para todos los cristianos desplazados dentro de Irak y también en el exterior, en algunos de los campos en los países vecinos, fue solicitada por la más alta jerarquía cristiana del lugar para ayudar a la gente que quería volver a sus casas dentro de las llanuras de Nínive. ¿Por qué ahora fue solicitada ayuda a la iglesia? Porque estas personas que ya llevan desde agosto de 2014 viviendo 100% de la ayuda que generosamente dan los benefactores, han visto que al haber sido ISIS desplazado a fuerza, ¿verdad?, por los ejércitos iraquí y peshmerga, pues, es decir, los kurdos, ellos ya pueden regresar tal vez a sus casas y comenzar a reconstruirlas. Sin embargo, más o menos 1.300.000 euros al mes son necesarios para darles de comer y pagar las rentas de todas estas familias en las ciudades principales en las que la iglesia los está atendiendo, que son Erbil, Al-Qosh, Dohuk y otros lugares en el norte de Irak.
Ellos mismos acudieron a sus jerarcas, a sus líderes religiosos y les dijeron, miren, ya no queremos ser desplazados, ya no quisiéramos seguir necesitando esta ayuda. ¿Por qué no nos dan mejor esa ayuda para que reconstruyamos nuestras casas? En tanto que el mayor donador, obviamente, el patriarca Luis Rafael Sacco, de los Caldeos Católicos, quien administra toda la ayuda humanitaria para estos alrededor de 120,000 personas, 100% dependientes de la ayuda de la Iglesia Católica, él se dirigió a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada para hacer un plan Marshall, como él mismo lo llamó, un plan en el que se daría ayuda, pero para que la gente se ayude a sí misma. Atención, ni una sola organización internacional, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni ningún otro gobierno a ese momento había dado ni un centavo para los cristianos desplazados. Toda la ayuda que los gobiernos, miembros de Naciones Unidas, etcétera, dicen, estamos ayudando a los refugiados en Irak, este dinero se va a Naciones Unidas directamente, que trabaja en colaboración con el gobierno de Irak, ni siquiera con el gobierno kurdo, de donde dependen ellos. Irak tiene como una de sus provincias el Kurdistán. La mayoría de los cristianos están en Kurdistán. Bien, Irak abandonó a los cristianos en las llanuras de Nínive en mediados de junio y luego en julio de 2014. La armada iraquí salió huyendo de Mosul, abandonando sus armas de primera calidad a manos de ISIS, que inmediatamente las volvieron contra los cristianos y empezaron a atacarlos. Para los cristianos esa traición de parte del gobierno iraquí, por supuesto, no tiene ninguna comparación con ahora lo que se les está pidiendo, de que confíen en la comunidad internacional, que el gobierno iraquí les va a ayudar. Por eso, una razón muy fundamentada para no confiar en su propio gobierno y confiar, en lugar de eso, en la ayuda externa que viene por la Iglesia Católica, hay que tenerla mucho en consideración. Sucedió el 6 de diciembre de 2016, que desde el Parlamento Europeo quisimos organizar una llamada Skype en vivo con los niños de Alepo. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que después de años y años de hacer representaciones por parte de las hermanas, de los misioneros, de la gente que trabajaba en Alepo, de los jesuitas que dan de comer todos los días, y no lográbamos mover a los políticos europeos, se nos ocurrió que tal vez, oyéndolos de viva voz, ellos fueran a reaccionar. Entonces, gracias al presidente del Parlamento Europeo, al señor Antonio Tajani, él organizó que se llenara la sala, que se conectara con Skype. Allá los beneficiarios de ayuda a la Iglesia Necesitada eran los que estaban allá en Alepo, el padre Ibrahim en su escuela. En Bruselas teníamos al padre Ziad Hilal, un jesuita, que él hacía la interpretación cuando fuera necesario. Sin embargo, después de haberlo planeado perfectamente bien, de tener los niños ensayados que iban a cantar y tal, exactamente el día 6 de diciembre empieza la ofensiva final de Alepo. ¿Qué pasó? Estaban en toque de queda. El padre Ibrahim salió, quién sabe cómo le hizo, agarró los niños, 6 niños, los más cercanos a la iglesia, 4 mamás, 2 maestras, los trajo todos enfrente de la cámara a la hora que iba a hacer la transmisión y todos nos prestaron su testimonio. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que de pronto aparecen, también en una conexión anexa que ya nos habían preparado desde hacía pocos minutos antes de que comenzara la transmisión en vivo, los niños iraquíes del campo de refugiados de Erbil cantando y presentando dibujos de frente a la cámara para los niñitos de Siria, diciéndoles que no perdieran el ánimo, que ellos estaban rezando por ellos, que no perdieran la esperanza, que ellos estaban bien, que había que creer en Dios. Los niños de Irak en campo de refugiados dirigiéndose a los niños de Alepo, que en ese momento estaban bajo bombardeo porque lo oíamos. No había, les puedo asegurar, ni un ojo no mojado en esa sala. Todo el mundo lloraba de la emoción. Fue una lección enorme en muchísimos niveles, pero probablemente el más impactante que nos habla a todos nosotros en México es el de la importancia de la solidaridad de la Iglesia Universal, de la realidad de la Iglesia Universal, que con la oración de estos niños que todos los días, desde su contenedor acondicionado en vivienda, desde su tiendita de campaña, con su crucifijo, oran por todo el mundo. Esas oraciones de esos niños, el valor que han tenido para esos niños de Alepo ha sido enorme. ¿Cuál no va a ser
¿verdad? El de una realidad, de una familia mexicana, de una persona mexicana, nosotros, cada uno como individuo, que le pedimos a Dios nuestro Señor, como miembros de su iglesia, que les dé la paz, que les dé el confort para superar la terrible prueba que están pasando. ¿Cómo no va a funcionar? Si nosotros aquí en México, ¿qué? No estamos pasando ni la mitad de lo que han pasado esos pequeñitos que vimos en la tele ese día. Aquí vivimos bajo violencia, bajo amenazas de todo tipo, hay una pobreza exacerbada en este país. Sin embargo, estas personas que estaban confortando a los otros, son gente que salió corriendo en mitad de la noche, después de vivir en una casa igual que las nuestras, con sus Nintendos, con sus 20 pares de zapatos, con sus juguetes, con sus uniformes, con su escuela, que estaban preparando una boda, que estaban preparando su primera comunión. Esa gente se tuvo que ir con lo que traía puesto. Y esa gente puede hacer algo para reanimar a la Iglesia Universal. Todos sabemos que hay pocos cristianos que quedan en el Oriente Medio. Todos sabemos que tenemos una urgencia para rescatarlos, para salvarlos, para ayudarles no solamente a que tengan un presente, para dándoles ayuda humanitaria, comida, sino para que tengan un futuro, dándoles educación, dándoles trabajo. En fin, todos tenemos esa conciencia. Sin embargo, tenemos que saber que desde México se puede hacer mucho con la oración, tomando conciencia de la realidad que esta gente está viviendo y donando lo poco que sea, lo poco que tengamos, haciendo acciones para reunir un poco de dinero. Ya sabemos que con $3,000 se reconstruye una casa moderadamente dañada en las llanuras de Nínive, en Irak. Una casa para una familia entera. Con esas pequeñas, relativamente, cantidades para poner en servicio una casa completa, podemos devolverles un futuro a estas personas. Y como ya he tenido amplia oportunidad de verlo, esa gran esperanza que guardan en su futuro. Cuando se le pregunta al patriarca caldeo católico, Luis Rafael Sacco, pero se le están yendo los cristianos, su beatitud, ¿no quiere usted tener un ejército de cristianos? ¿No quiere tener usted una milicia cristiana? Él dice, el que se vaya en paz puede regresar en paz. Y además empezó a preguntar a todos sus obispos ahí reunidos, dime, ¿cuántas conversiones tuviste la semana pasada? Yo 10, yo 15, yo 20 conversiones de musulmanes. Que aproximadamente entre 50 y 60 conversiones de musulmanes únicamente en el norte de Irak. Y esto, como ustedes saben, son conversiones que se dan por familia. Si se convierte el jefe de familia, toda la familia se convierte. Esta ganancia de cristianos, esta ganancia de fe, tiene un valor, inestimable, sobre todo para los cristianos tibios, como somos la mayoría. Ese es un cristianismo fuerte, un cristianismo bajo amenaza de muerte. El cristianismo verdaderamente es una gracia de Dios ser testigo de esto, oírlo de primera vez. Y esto es lo que Ayuda a la Iglesia Necesitada nos trae, estos testimonios vivos y estos testimonios de esperanza que, al orar nosotros por ellos, es nuestra fe la que aumenta. Impresionante testimonio, ¿verdad?, de Marcela Szymański, cuando sobre todo hablaba de los niños, de esta conexión video, de los niños iraquíes con los niños sirios. De nuestra parte, desde aquí podríamos decir que todos corrían la misma suerte, ¿verdad? Así es. Sin embargo, los niños iraquíes, desde los contenedores, animando, con una sonrisa, apoyando a los niños sirios que justo en estos momentos estaban bajo bombardeos. Entonces, si los niños iraquíes ayudan y apoyan a los niños sirios, que están en la misma situación, además. por eso, ¿qué podemos hacer nosotros desde México, verdad? Que vivimos quizás no en la situación perfecta, pero mucho mejor de lo que estamos pensando. ¿Qué podemos hacer, Julieta, desde México, precisamente? ¿Cómo podemos apoyar este plan Marshall para que los cristianos puedan regresar a sus casas? Pues hoy la invitación que les hacemos a todos ustedes es únanse a nuestros proyectos. Por favor, visite nuestra página web. Va a aparecer en pantalla nuestros datos, página web, teléfono, correo. Únanse para que podamos ayudar con nuestro donativo para la reconstrucción de nuestros hermanos de Irak,
para apoyar a nuestros hermanos en Siria. Si ustedes quieren ver un video de los dibujos de Siria, estos dibujos que Marcela nos estuvo anunciando, ya tendremos un programa especial al respecto, pero si quieren verlo, en todas nuestras redes pueden ver de manera gratuita todos estos videos. Pero lo más importante, empecemos desde nuestra casa, informarnos, orar junto con nuestros hermanos. Estemos seguros que si nosotros hacemos una oración, incluimos a los cristianos perseguidos en ella, vamos a unirnos y esto va a hacer que la fuerza se dé y que podamos lograr la paz. Esta guerra que hay en Medio Oriente, esta guerra que hay en tantos lugares, incluso en Latinoamérica, la situación de Venezuela, Cuba, tantos lugares que están padeciendo, Haití, África, hoy merecen y necesitan nuestras oraciones. Entonces, por favor, unámonos en oración, aportemos lo que podamos, únete a nuestras redes, a nuestra página, baja los videos, comparte. También tenemos nuestros boletines, que es muy importante que tú lo sepas. Estos boletines, como este que estoy mostrando aquí, los pueden tener de manera gratuita en sus hogares, si ustedes nos hacen el favor de darnos su dirección, de enviárnosla por correo tal vez, y pues son hermosos estos boletines porque van a encontrar historias, testimonios del corazón de la iglesia, de tanta gente que está sufriendo, de tantos misioneros y misioneras que están dando su vida en favor de los más necesitados. Y hoy tú puedes unirte a través de tu apoyo, de tu oración y de compartir toda esta información que estamos teniendo. Dominique. Y por supuesto yo les aseguro que lo que ustedes van a encontrar en este boletín, estos testimonios, estas historias, no lo van a encontrar en ningún otro sitio, les aseguro. Son en exclusiva. Y nos tenemos que despedir ya. Twitter y Facebook. Twitter y Facebook lo van a ver en nuestra pantalla. Nos pueden seguir por las redes sociales. Ser de la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Que además, oye, espera, nada más quiero decirles que por ahí vieron Ayuda a la Iglesia que Sufre. Pueden verlo como Ayuda a la Iglesia que Sufre, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nuestro logo internacional es ACN, que en sus siglas en inglés es Aid to the Church in Need, que tiene dos traducciones, Ayuda a la Iglesia que Sufre, Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que no se hagan bolas, amigos, somos los mismos. Somos los mismos, pero exacto. Es apoyar el corazón de la Iglesia. Pues, Dominique. Y nos despedimos con la frase de la semana. Ustedes son la esperanza de los cristianos del Oriente Medio. Tú eres su esperanza. Tú eres su esperanza. Pues Dios los bendiga. Pedimos a nuestro Señor y a la Virgen de Guadalupe que en nuestros corazones pues viertan todo su amor para que hoy nuestra fe se fortalezca y hoy nuestra fe crezca en favor de la comunidad, en favor del bien de todo el mundo, como Marcela lo dijo, porque hoy queremos ser Iglesia Universal. Hoy te invitamos a ser Iglesia Universal, tú eres su esperanza. Julieta Pendini con ustedes. Y Dominique Custra, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa En el Corazón de la Iglesia. Hasta la próxima.